No recuerdo haber soltado el celular. Sé que lo tenía en la mano cuando lo leí. Sé que lo seguía sujetando cuando se apagó la pantalla, y que mis dedos lo apretaban con tanta fuerza que el sudor de la palma dejó una marca sobre el vidrio. El mensaje no era largo. No venía acompañado de ninguna excusa, ni de un saludo, ni de un signo de exclamación fingido. Solo decía: no hay lugar para ti en la boda. El espacio está lleno. Venía del número de mi propio hijo. De ese mismo hijo que un día lloró cuando le enseñé a amarrarse los cordones. De ese mismo hijo que dijo que yo era su héroe cuando vencí el cáncer y estuve allí en cada ceremonia de graduación, en cada noche de fiebre, en cada desvelo de su adolescencia. Y ahora me mandaba un mensaje como si fuera un desconocido que estorba en una lista de invitados. Leí esa frase tantas veces que terminó perdiendo sonido. No hay lugar para ti. Como si yo fuera equipaje mal ubicado. El espacio está lleno. Como si los recuerdos, los años, las historias pudieran ser desechados por falta de sillas. No me enojé. Ni una gota de rabia me subió al pecho. Solo vino un silencio espeso, parecido al que sentí cuando su madre murió, y tuve que regresar solo a casa con su ropa todavía colgando en el perchero. Un silencio sin palabras, sin necesidad de explicaciones. Me quedé sentado frente al fogón apagado de la cocina. La luz amarilla de la lámpara de techo parpadeaba como si también ella quisiera desaparecer. En la mesa había un sobre que contenía una pequeña carta que había escrito semanas atrás para darle a mi hijo el día de su boda. Dentro, un cheque con un regalo que había estado ahorrando durante 2 años. No era una fortuna, pero para mí representaba cada centavo de pensión que no gasté en mí mismo, cada domingo sin postre, cada paseo cancelado, cada medicamento más barato. Cerré el sobre, lo volví a meter en el cajón. Ya no tenía destino. Pensé en escribirle de vuelta, preguntar si era una broma, pero no lo era. La frialdad con la que lo escribió, sin adornos, sin disculpas, sin rodeos, confirmaba que no había malentendido. Para ellos, yo era simplemente un número más en una lista que no cerraba. Un recorte necesario para que la foto quedara estéticamente correcta. Un bulto más para evitar en las fotos perfectas para Instagram. Pasé la tarde barriendo sin ensuciar, cocinando sin hambre, mirando por la ventana sin ver. No era la primera vez que me hacían sentir prescindible. Las llamadas se habían vuelto cada vez más esporádicas. Las visitas, reemplazadas por mensajes cortos. Las conversaciones, por respuestas vacías de «todo bien por aquí, papá». Siempre pensé que eran etapas, que el trabajo, la vida, la juventud les exigía estar lejos, y que eventualmente volverían. Pero ese mensaje fue más claro que cualquier excusa anterior. No soy parte de su vida, no me quieren cerca, no soy necesario ni siquiera en el día más importante. Cuando cayó la noche, abrí el closet y saqué la maleta azul de tela gastada, la misma con la que viajé a la Patagonia en los años 80. La desdoblé sobre la cama y la dejé abierta. Luego abrí el navegador del celular. Tecleé 3 palabras que me vinieron de golpe, sin pensarlo mucho. Vuelos a Hawái. La primera opción mostraba una salida directa dentro de 3 días. No dudé. Reservé el vuelo, el asiento junto a la ventana, y un hotel modesto cerca del mar. Pagué todo con la tarjeta de crédito que había dejado de usar hacía meses, como si supiera que este momento llegaría. No era una revancha, no era una huida, era simplemente una respuesta. Si para ellos no había espacio para mí, yo encontraría el mío en otro lugar. Si no había silla para mi presencia en su ceremonia, entonces yo construiría otra ceremonia para mí mismo. No necesitaba flores, ni cámaras, ni discursos. Solo necesitaba el sonido del océano y el silencio de quien ya no suplica ser visto. Apagué el celular. No quería arriesgarme a una segunda humillación. Y por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas sin que el pasado me tocara el hombro a mitad de la madrugada. La mañana siguiente fue extraña. Todo se veía igual, pero nada se sentía igual. Me hice café, como siempre, pero esta vez sabía diferente. No era el café que uno bebe esperando que alguien más llegue. Era el café de quien ya no espera nada. Guardé en la maleta 2 camisas, una bermuda, mi viejo sombrero de paja y el libro que no terminaba desde hacía 5 años. Metí también una pequeña libreta en blanco. Sentí que la iba a necesitar. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Había arrugas que no recordaba tener, manchas en las manos,
ojeras que nadie más notaba porque nadie más me miraba. Y sin embargo me sonreí, porque dentro de todo ese abandono había una fuerza que no me habían arrebatado, la capacidad de elegir, de no mendigar afecto, de responder sin gritar, de dejar que el mundo se cayera sin tener que sostenerlo yo solo. Esa noche, mientras cenaba solo frente a la televisión apagada, supe que algo ya estaba en marcha, que el mensaje de mi hijo no me había destruido, me había liberado, y que muy pronto, sin saberlo, ellos también iban a recibir un mensaje, pero no sería por palabras, sería por ausencia, por silencio, por la grieta que se abre cuando el pilar más discreto se retira. El vuelo estaba confirmado, el asiento asignado, el equipaje listo, y aunque mi nombre no figurara en ninguna lista de invitados, yo sabía que, en algún momento, se darían cuenta de que la silla vacía era la más importante de todas. Lo que más me sorprendió no fue el mensaje, ni la decisión, ni siquiera el tono desalmado con el que mi hijo me excluyó de su boda como quien borra una silla sobrante del comedor. Lo que más me sorprendió fue mi reacción. Reí. Y no fue una risa amarga ni sarcástica. No fue la risa de quien quiere ocultar el dolor, ni de quien se disfraza de fuerte para no parecer débil. Fue una risa verdadera, limpia, casi infantil. Una risa que brotó sola, sin permiso, mientras miraba la pantalla de mi celular y repetía en voz baja las palabras que él había escrito. No hay lugar para ti en la boda, el espacio está lleno. Como si en lugar de herirme, esa frase me hubiera revelado algo que siempre supe y nunca quise admitir. Me reí como quien finalmente entiende el chiste cruel de la vida, como quien ve con claridad, por primera vez, el lugar exacto que ocupa en la fotografía familiar, fuera del encuadre. Y esa risa, que nació del fondo de mi pecho, fue lo que me salvó, porque supe en ese instante que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. No tenía que justificar mis años de esfuerzo, mis noches en vela, mis préstamos firmados sin interés, mis regalos dados sin fechas. No tenía que explicarle a nadie por qué seguía esperando una llamada que no llegaba, una visita que nunca se concretaba, una palabra de gratitud que jamás se pronunciaba. Ya no. Esa risa fue mi acto de rebelión más íntimo. No grité, no lloré, no respondí, me reí, y con eso desmonté todo su poder. Ese mismo día, mientras doblaba cuidadosamente una camisa blanca que siempre me recordaba a mi esposa, la misma que solía plancharla con tanto esmero, decidí que no iba a quedarme allí para mirar desde lejos cómo se celebraba una boda en la que yo no era bienvenido. No iba a sentarme en el sillón de la sala, esperando noticias. No iba a aceptar migajas de afecto. Ya no más. Fui hasta el viejo escritorio que tengo junto a la ventana. Abrí el cajón inferior y saqué un cuaderno de tapas de cuero que me regaló mi nieta hace años, antes de que la opinión de su madre se interpusiera entre nosotros. Escribí una sola frase en la primera página. El espacio está lleno, pero mi vida no. Luego cerré el cuaderno, lo metí en la maleta y confirmé mentalmente que era lo único que necesitaba llevar aparte del opuesto, el pasaporte y las ganas de desaparecer. Esa noche, cené arroz con huevo y me supo a manjar. No porque estuviera delicioso, sino porque me lo preparé para mí, sin esperar compartirlo, sin mendigar compañía. Era el alimento de quien se ha cansado de ser útil solo cuando conviene. Me senté en la mesa sin poner un segundo plato. No por tristeza, sino por dignidad. Dormí poco, pero no por ansiedad. Dormí poco porque pasé horas mirando el techo, organizando en mi mente cada paso de lo que vendría. Pensé en cómo iba a apagar el celular una vez que subiera al avión, en cómo iba a mirar por la ventana mientras despegábamos, en cómo, desde el aire, sus problemas dejarían de pesar. Pensé en la playa, en el mar, en los hoteles de toallas tibias y pasillos largos que huelen a bronceador y sal, y mientras pensaba me sentía más ligero, como si cada pensamiento fuera quitándome años de encima. Como si finalmente estuviera recordando quién fui antes de convertirme en una sombra útil para los demás. Al día siguiente, confirmé el vuelo. Imprimí el boleto. Guardé una copia en papel, como solía hacer cuando no confiaba en la tecnología. Luego fui hasta la biblioteca del barrio y pedí prestado un libro de poemas de Benedetti. Me lo llevé como compañía, no porque necesitara palabras ajenas, sino porque siempre me gustó cómo él hablaba de la tristeza con dignidad. Pensé que eso me representaba. No estaba derrotado, estaba liberado.
A 3 días de la boda, comencé a recibir los primeros mensajes del resto de la familia. ¿Vas a ir, papá? ¿Qué vas a regalarles? No te olvides del traje. No respondía ninguno, porque lo que ninguno sabía era que ya no estaba organizando mi presencia en su evento, sino mi escape de todo eso. Porque mientras ellos contaban sillas, yo contaba horas. Porque mientras ellos imprimían tarjetas con nombres cuidadosamente seleccionados, yo tachaba cada segundo que me mantenía cerca de esa falsa celebración. Cuando faltaban 2 días para el vuelo, caminé hasta la cafetería de siempre y pedí lo de siempre, café solo, sin azúcar. Me senté en la misma mesa junto a la ventana, donde solía imaginar que algún día mi familia me sorprendería con una visita. Ese día, en cambio, imaginé otra cosa. Mi asiento vacío en la boda, la mirada de los invitados buscándome, la expresión vacía de mi hijo cuando notara que no podía controlar todas las piezas, porque él pensaba que yo no iría por vergüenza, pero yo no iría por elección. Y esa fue mi risa, la risa que nadie esperaba. No por burlona, sino por honesta. Una risa de redención silenciosa. Una que decía, me alejaron creyendo que eso me destruiría, pero lo único que hicieron fue abrirme una puerta. Esa noche, dormí profundamente, con el boleto impreso bajo la almohada, y el corazón extrañamente tranquilo, porque entendí, por fin, que hay un tipo de risa que no se escucha, pero que resuena en todo lo que uno hace después. Y la mía, la que brotó al leer ese mensaje, era el principio de algo que ya no se podía detener. Tomé la decisión sin levantar la voz, sin contarle a nadie, sin escribir un solo mensaje que explicara mis motivos. No por orgullo, sino porque algo dentro de mí, algo viejo, curtido por años de ser siempre el último en enterarse de las cosas, me dijo que era mi turno de desaparecer sin previo aviso, como lo habían hecho ellos conmigo, pero sin malicia. Lo mío no era castigo, era respuesta, era consecuencia. Comencé a empacar en silencio, con la calma con la que se alistan los hombres que han sobrevivido a todo menos al olvido. No hice listas, no busqué maletas nuevas. Fui directo al ropero donde guardaba las cosas que nadie pedía prestadas. Allí estaba la misma maleta con la que fui a Bariloche cuando tenía 25, la que me acompañó en la luna de miel, la que usé para el funeral de mi hermano. Esa maleta ya sabía lo que significaba el viaje, y esta vez no iba a llevar trajes ni regalos, ni documentos de herencia por si me pedían ayuda con el banco. Esta vez iba a empacar para mí, para mi cuerpo cansado y mi alma despierta. Primero puse 2 camisas de lino, una blanca, otra celeste. Luego, un pantalón corto que ya no usaba desde hacía años, quizás porque nadie me había invitado a un lugar donde pudiera usarlo sin parecer fuera de lugar. Añadí un par de sandalias, una libreta en blanco, un bolígrafo negro de esos que todavía disfruto usar aunque la tinta se agote rápido. También un neceser pequeño con mis medicamentos, mis lentes de lectura y una crema que me recuerda a mi esposa, porque su olor era parte de mis días incluso cuando ya no estaba. No había necesidad de empacar más. Lo que no llevé era más pesado. Los silencios que me tragaba cuando no me respondían el teléfono, los luego te llamo que nunca se concretaban, los abrazos breves, los regalos comprados con culpa. Todo eso lo dejé ahí, en el armario de las cosas que ya no sirven pero nadie se anima a tirar. Saqué del escritorio una carpeta roja, donde guardo todos los documentos importantes. No porque pensara en usarlos, sino porque había aprendido que a veces el mundo se mueve por papeles y no por palabras. Dentro estaba el testamento, los contratos, los recibos de los préstamos que les hice, y un documento que aún conservaba mi firma junto a la de mi hijo, el mismo documento que validaba que yo había sido parte de la compra de esa casa que ahora me cerraba las puertas. Lo metí en la maleta con delicadeza, como quien guarda un talismán roto que aún conserva algo de poder. No para pelear, para no olvidar. Esa misma noche, sin decirlo en voz alta, corté el cordón que me ataba a esa familia que un día fundé, pero que hoy funcionaba como una empresa en la que ya no tenía participación. Cerré las puertas de la casa con doble vuelta. No porque temiera robos, sino porque sabía que esa casa no me pertenecía ya. No en el sentido emocional. Era un edificio lleno de muebles nuevos, adornos sin historia y gente que me toleraba en feriados por costumbre. No iba a extrañar ese aire acondicionado que siempre ponían demasiado frío, ni la televisión a volumen bajo porque el abuelo se duerme temprano.
ni el gesto de incomodidad cuando yo hablaba de mi juventud y alguien revisaba el celular para evitar escucharme. Antes de dormir, marqué un número que no usaba desde hacía mucho. El del hotel en Hawái que había visto en internet. Confirmé mi reserva. La voz del recepcionista era amable, cálida, como si me hablara con una sonrisa real. Su habitación tendrá vista parcial al mar, señor. ¿Desea incluir desayuno? Le dije que sí. No porque el desayuno me importara, sino porque después de tantos años, alguien me preguntaba si quería algo, y yo podía responder sí, sin tener que justificarlo. Apagué las luces. Me acosté vestido. No por olvido, sino porque no quería perder un minuto a la mañana siguiente. Cerré los ojos y no pensé en ellos. Pensé en mí, en mis rodillas que ya no suben escaleras como antes, en mis pies que extrañan la arena, en mi espalda que alguna vez cargó a mi hijo sobre los hombros, y hoy apenas podía con el peso de ser ignorado. Pensé en cómo sería ver el amanecer desde una playa sin que nadie me dijera que me apure, sin que nadie me hable como si yo no supiera lo que es vivir. Cuando desperté, el sol apenas se filtraba por las cortinas. Me vestí con calma. Fui a la cocina y tomé el último café en esa casa sin fotos mías en la repisa. Comí una galleta de avena, regué las plantas. Dejé una nota en la heladera. No fui a la boda, fui a vivir. No estaba dirigida a nadie, pero sabía que alguien la leería eventualmente, aunque fuera el vecino que regara mis plantas, si no volvía. Tomé la maleta. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Llamé al taxi desde la vereda. Mientras esperaba, vi cómo el sol iluminaba los autos estacionados, las ventanas con cortinas cerradas, la vida de los demás. Y pensé, nadie notará mi ausencia, hasta que noten lo que mi presencia evitaba. El taxi llegó puntual. El conductor me saludó como si me conociera. Le dije, al aeropuerto, por favor. Y no dije más. El motor rugió suave y nos pusimos en marcha. Yo miraba por la ventana como quien se va de un lugar que nunca fue del todo suyo, pero al que dio todo lo que tenía. Y así, con la maleta a mis pies y la carpeta roja bien guardada, salí de esa calle sin mirar atrás. No porque doliera, sino porque ya no importaba. Lo único que llevaba conmigo era lo necesario. Una decisión tomada en silencio y una certeza nueva que no me cabía en los bolsillos, pero que pesaba menos que cualquier traición. El camino hacia el aeropuerto fue largo, pero no por la distancia. Era la clase de trayecto que uno recorre más con el pecho que con los pies. Afuera, la ciudad despertaba con la prisa de los lunes. Autos que se amontonaban en los semáforos. Madres apuradas con mochilas escolares colgando de los hombros. Repartidores en bicicletas zigzagueando como si el mundo se pudiera entregar en tiempo récord. Pero dentro del taxi, todo era quietud. El conductor, un hombre joven de voz tranquila, hablaba por teléfono con alguien que imaginé sería su madre. Sí, ya voy. Sí, te llevo el pan. Esa frase me cayó como un peso sobre las piernas. No por nostalgia, sino por contraste. El hijo de otro, cumpliendo sin que le pidan. El mío, borrándome con una línea de texto. Cuando llegamos, el aeropuerto estaba en su hora más viva. Maletas rodando por los pasillos, despedidas que sabían a lágrimas contenidas, reencuentros que estallaban en abrazos sinceros. Me mezclé entre ellos como una sombra más, sin familia que me despidiera, sin nadie esperando mi regreso. Pero no sentí pena, sentí alivio. Porque en medio de toda esa gente que venía y se iba, yo también tenía destino. Y esta vez, lo había elegido yo. Fui directo al mostrador. Entregué mi documento con las manos firmes. El empleado, un muchacho de unos 30, me preguntó si viajaba solo. Asentí sin explicar. ¿Primera vez en Hawái?, preguntó. Primera vez que viajo solo por gusto, respondí. Me sonrió como si entendiera más de lo que dije. Me entregó el pase de abordar con delicadeza, como si supiera que ese papel era más que un número de asiento. Era la prueba física de que alguien como yo todavía podía moverse, cambiar, respirar aire nuevo. Buen viaje, señor, dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me lo decía en serio. Pasé por seguridad sin problemas. Ni un objeto prohibido, ni una alerta, solo una carpeta roja que la agente revisó con respeto antes de dejarla pasar. Guardé todo de nuevo. Me puse los zapatos. Recogí la maleta y caminé hasta la sala de embarque como si conociera cada paso desde antes. No miré el celular. No porque me lo propusiera,
sino porque ya no tenía sentido. Nadie me esperaba, nadie me buscaba. Y eso, en lugar de doler, me liberaba. Encontré una cafetería cerca de mi puerta de embarque. Pedí un café negro y lo pagué en efectivo. Me senté junto a un ventanal amplio, desde donde podía ver los aviones alineados como soldados dormidos esperando orden de salida. Afuera, el cielo estaba claro. Dentro de mí, también. Mientras revolvía el café, sin azúcar como siempre, recordé las veces que había ido al aeropuerto por otros. A recibir a mi hijo cuando volvió de su intercambio en Canadá, a despedir a mi esposa cuando viajaba por trabajo, a acompañar a amigos que temían volar. Siempre estuve allí para los demás. Y ahora, en ese mismo lugar, por fin estaba para mí. No por accidente, por elección. Cada sorbo de ese café me sabía a victoria. No porque el mundo me diera algo nuevo, sino porque yo había decidido dejar de dar lo que ya nadie valoraba. Llamaron al embarque. Fui de los últimos en subir. No por descuido, sino porque quería observar. Ver los rostros de quienes abordaban con apuro, con ilusión, con estrés. Gente que cargaba más equipaje emocional que físico. Yo, en cambio, subía con lo justo. Una maleta, una carpeta y un nombre que nadie podía borrar, aunque lo dejaran fuera de una lista de boda. El avión olía a aire reciclado y promesas de escape. Me acomodé junto a la ventana. Un hombre a mi lado me saludó con un gesto de cabeza. No hablamos. No hacía falta. Ambos sabíamos que a veces el silencio dice más que cualquier conversación de cortesía. Afuera, los técnicos revisaban una de las alas. El sonido grave del motor se activó, y todo el cuerpo del avión vibró con esa respiración profunda que precede a los grandes cambios. Cerré los ojos. No por miedo, por gratitud. Cuando despegamos, sentí ese ligero tirón en el estómago que siempre llega en los primeros segundos del vuelo. Miré por la ventana. Las pistas se hicieron pequeñas, las personas se volvieron puntos móviles, y las casas que una vez me contuvieron no eran más que manchas geométricas sobre un tapiz gris. Me di cuenta entonces de lo importante. Todo lo que me dolía había quedado abajo. Todo lo que me pesaba. Todo lo que fingí no ver para que me siguieran queriendo. Todo lo que hice para no incomodar. Desde arriba, el mundo era otra cosa. Y yo también. Saqué la libreta y escribí. Hoy vuelo por mí. No para llegar a nadie, sino para encontrarme. La guardé sin releer. No hacía falta entenderlo todo de inmediato. Lo importante era sentir que, por primera vez en años, mis pasos no seguían a nadie más. El vuelo fue tranquilo. Me trajeron un café, un pequeño sándwich. No era gran cosa, pero yo no comía por lujo. Comía porque estaba vivo. En algún momento me quedé dormido, con la cabeza recostada contra la ventanilla y las manos sobre la carpeta roja, como si aún temiera que alguien intentara quitármela. Soñé con mar, no con playa turística, con mar abierto, sin límites, sin orillas. Cuando desperté, estábamos descendiendo. Desde el aire, Hawái se veía como una promesa. Agua azul que cortaba el horizonte, vegetación densa como un abrazo. No sabía lo que me esperaba, no tenía un itinerario, pero sí tenía algo que muchos no logran, el control total de mis días. Nadie me iba a decir dónde sentarme, qué opinar, cuándo irme. Allí sería un hombre sin etiquetas, sin el título de padre útil, abuelo incómodo o invitado secundario. Solo un hombre que había aprendido, aunque tarde, que la libertad no se mendiga, se toma. Cuando aterrizamos, el avión rodó despacio por la pista. El sol golpeaba fuerte contra el fuselaje. Me levanté con calma. Tomé mi maleta. Agradecí al personal de vuelo y descendí por la rampa con el paso firme de quien no huye, sino avanza. Y así fue como llegué. No al hotel, ni a la isla, ni al destino turístico. Llegué a mí, al hombre que fui antes de permitir que me trataran como relleno en una foto. Al hombre que reía solo en su cocina cuando lo borraron. Al hombre que ahora caminaba por el aeropuerto con la certeza de que la ausencia también deja huella. Apenas crucé el pasillo de desembarque, lo primero que sentí fue el olor. Ese aroma tibio y húmedo que tiene el mar cuando está cerca, aunque uno no lo vea. No era perfume de playa, ni el de bronceador ni coco artificial. Era olor a aire salado, a plantas mojadas, a sol que se filtra por entre hojas grandes como paraguas. Era un olor honesto, sin pretensiones, como yo.
como lo que quedaba de mí después de tantas versiones que los demás habían construido a su conveniencia. No me apuré. Caminé lento por el aeropuerto como quien pisa tierra sagrada, porque para mí, ese lugar no era solo un destino vacacional, era un refugio, un testigo silencioso de una pequeña revolución personal, la mía. No había nadie esperando por mí en la salida, ningún cartel con mi nombre, ningún abrazo planificado. Pero tampoco había decepción. La soledad, en ese contexto, era distinta. Era libertad. Y eso bastaba. Vi una pequeña cafetería al fondo del hall de llegadas, escondida entre una tienda de souvenirs y una columna con cables expuestos. Tenía un cartel modesto, de madera oscura, con letras blancas que decían simplemente Island Brews. Me acerqué como quien regresa a un lugar que nunca conoció pero siempre reconoció. Pedí un café negro, grande, sin azúcar. Me lo sirvieron en una taza de cerámica agrietada, con dibujos de olas y flores que alguien seguramente pintó a mano. Me senté en una mesa junto al ventanal, desde donde se veían los taxis alineados y la gente corriendo con maletas que parecían más pesadas que sus cuerpos. Yo no tenía prisa. Yo tenía café. Afuera el calor comenzaba a subir. El cristal empañado por dentro y el vapor de la taza creaban una especie de neblina íntima. Me quedé observando. No al mundo, sino a mi reflejo en el vidrio. Lo vi bien, sin filtro, el pelo más blanco que gris, las arrugas en los párpados, las ojeras no de falta de sueño, sino de exceso de decepción. Y sin embargo, ahí estaba yo, con vida, con café, con tiempo. Saqué la libreta que había traído conmigo, esa de tapas negras, hojas gruesas, sin líneas. La abrí por la primera página, donde días atrás había escrito: el espacio está lleno, pero mi vida no. Leí la frase como si la hubiera escrito otro, porque en cierto modo, así era. El hombre que abordó ese avión no era el mismo que ahora sorbía con calma su primer café en Hawái. Algo había quedado atrás, algo que no pensaba recuperar. Comencé a escribir sin pensar demasiado, de esas veces que uno deja que la mano se adelante al corazón. Estoy aquí, no sé para qué, pero estoy. Y eso, después de todo lo que me quitaron, ya es una victoria. Volví a mirar por el vidrio. Vi una pareja joven discutiendo por una maleta perdida. Un hombre mayor con un ramo de flores. Una mujer llorando al teléfono. Historias que no me pertenecían. Y por eso mismo me aliviaban. Porque no tenía que solucionarlas, contenerlas, interpretarlas. Por primera vez en décadas, todo lo que veía era ajeno. Y eso me daba paz. Pensé en mi hijo, no con rabia, con una especie de distancia melancólica, como cuando uno recuerda una película que quiso amar, pero que tuvo un final mal hecho. Pensé en cómo estaría organizando los últimos detalles de la boda, en si se acordaría de mí al ver la silla vacía, en si se daría cuenta de que había regalado su historia familiar por la ilusión de control, porque eso era lo que lo movía. Lo supe ahora con claridad. Controlar. Decidir quién entra, quién sale, quién se sienta, quién se calla. Pero a mí no me podía controlar más. Mi teléfono seguía apagado desde que subí al avión. Lo había guardado en el bolsillo interno de la mochila, como un artefacto antiguo que ya no sirve para comunicarse, sino para recordarte que nadie te escribió. No tenía intenciones de encenderlo todavía. Que se acumulen los mensajes, que se inflen las notificaciones. Ya no era mi obligación responder. Terminé el café. Estaba fuerte, amargo, perfecto. Miré la taza vacía y pensé que era una buena metáfora de mí mismo. Lo que me habían vaciado los otros, yo lo podía llenar de algo mejor. Decidí pedir otro, esta vez con un pequeño trozo de banana bread. Porque sí, porque podía, porque nadie me iba a decir que estaba muy dulce, muy caro, muy poco saludable. Mientras esperaba el segundo café, la televisión en la esquina del local mostró imágenes del clima. Sol toda la semana, 28 grados, sin lluvias. El reportero hablaba de turistas, de olas, de festivales. No me interesaba ninguno. Yo no venía a divertirme. Venía a descansar, a volver a hablar conmigo, a descubrir qué parte de mí todavía estaba viva, debajo del padre olvidado, del suegro incómodo, del abuelo usado solo para las fotos. Cuando llegó el café, me recosté en la silla de plástico y cerré los ojos por un momento. El murmullo del aeropuerto se volvía fondo. El aroma del pan y del mar mezclado con el café me envolvía como una manta.
Y allí, en ese instante breve, entendí algo que no había podido ver desde mi casa, desde mi silencio, desde mi rechazo. No era que ellos me habían echado de su historia. Era que yo había tardado demasiado en escribir la mía. El hotel donde me hospedaba no era lujoso. No tenía recepcionistas sonrientes con uniforme almidonado ni botones que te abren la puerta antes de que la toques. Era un lugar simple, con muros pintados de blanco crema, corredores con ventiladores de techo y plantas tropicales asomando desde macetas agrietadas. Pero tenía lo único que necesitaba: silencio. Desde la ventana de mi habitación podía ver el mar. No todo el mar, no una postal perfecta, pero sí una franja ondulante de agua azul que me recordaba, todos los días, que el mundo era mucho más grande que esa mesa a la que no me habían invitado. La boda estaba programada para ese fin de semana. Lo sabía porque lo tenía anotado, no porque me hubieran dado detalles. Yo no había preguntado, no me interesaba. Pero el cuerpo, aunque uno quiera desconectarlo, recuerda. Esa mañana, mientras desayunaba en la terraza del hotel, sentí una presión sutil en el pecho. No era dolor, era anticipación, como si mi piel supiera que algo, en otra parte, se estaba tensando. No prendí el teléfono todavía. Me negaba a que las palabras de otros interrumpieran mi paz. Pero la vida, incluso cuando uno no la busca, encuentra el modo de enviarte señales. La primera llegó por casualidad. Estaba en la recepción del hotel preguntando por tours de caminata cuando el recepcionista, un joven de camisa floreada, me ofreció un vaso de agua. Lo acepté, y mientras me servía, su celular vibró. «Perdón, señor», dijo, y miró la pantalla. Lo noté fruncir el ceño. «¿Todo bien?», pregunté, sin intención de entrometerme. Me miró y dijo: «Sí, cosas de mi hermana. Está en una boda y me mandó un video. Parece que algo salió mal». No pensé nada en el momento. Me despedí, agradecí el agua y salí a caminar por la costa. Pero algo en mí, una intuición que había aprendido a no ignorar con los años, me dijo que esa frase, «algo salió mal», no era ajena a mí. Esa tarde volví a la cafetería del aeropuerto. No por nostalgia, sino porque me gustaba ese rincón tranquilo con mesas de plástico limpio y café amargo que no fingía ser otra cosa. Pedí lo de siempre. Me senté en la misma silla. Saqué la libreta. Pero antes de escribir, decidí hacer algo que llevaba días postergando: encender el teléfono. Tardó en prender, como si supiera que llevaba demasiada carga. Cuando finalmente lo hizo, apareció la primera notificación: 13 llamadas perdidas. De ahí en adelante, fue una lluvia de vibraciones, alertas, mensajes. Subí el volumen por inercia, y el teléfono empezó a sonar de nuevo. Lo puse en silencio. Respiré hondo. Miré los remitentes. Mi hijo. Mi excuñada. Un número desconocido. Otra vez mi hijo. Luego un mensaje de voz. No escuché nada. No todavía. Fui directamente a las fotos. Y ahí estaban. Una serie de imágenes desordenadas. La mayoría, desenfocadas. Gente saliendo del salón. Caras tensas. Sillas vacías. Un pastel a medio montar. Una captura de pantalla de una publicación en redes. No pudimos seguir. Lamentamos anunciar que la ceremonia fue cancelada por motivos personales. Mi hijo no aparecía en ninguna foto. Tampoco la novia. Volví a los mensajes. Uno decía: «Papá, por favor, llámame, necesito hablar contigo». Otro, más directo: «Sé que estás enojado, pero te juro que no tenía intención de herirte. Las cosas se complicaron. Necesito tu ayuda». Y luego, un tercero, que no venía de él. Era de un número sin nombre, pero reconocí la forma de escribir. No sé cómo llegamos a esto. Se pelearon antes de entrar al salón. El padre de la novia dijo cosas horribles. Alguien mencionó el dinero. Después él se fue. La ceremonia nunca empezó. Cerré los ojos. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Sentí una tristeza antigua. No por la boda arruinada, sino por lo que todo eso revelaba. Que no se puede construir una celebración real cuando lo primero que haces es excluir a quien te dio las bases. Lo vi con claridad. Ese evento no se derrumbó por mi ausencia. Se derrumbó porque estaba edificado sobre mentiras, apariencias, máscaras. Y las máscaras, cuando llueve fuerte, se deshacen. Esa noche caminé por la playa. Dejé que el agua me tocara los tobillos. El cielo estaba despejado.
la luna, brillante, y el viento traía un murmullo del otro lado del mundo. Tal vez, pensé, mientras mi hijo redactaba invitaciones con listas que lo hacían sentir poderoso, yo había sido el único que recordaba que una boda es un puente, no una vitrina. Miré las estrellas. No pedí deseos. No cerré los ojos. Solo me quedé allí, de pie, sintiendo la sal, el viento, la vida que seguía su curso. Pensé, él me borró de una lista, pero yo acababa de borrar una cadena que me ataba. Y esa noche, dormí profundamente. El teléfono, al lado de la cama, seguía vibrando. 110 llamadas perdidas. Y yo, por fin, en paz. Cuando desperté al día siguiente, el teléfono estaba boca abajo sobre la mesa de noche, como si también él necesitara descanso. La vibración había cesado durante la madrugada, pero el silencio que lo reemplazó tenía otro peso, como una habitación en la que alguien aún respira, aunque no se escuche. No lo toqué de inmediato. Me senté al borde de la cama, sentí el aire fresco que entraba por la rendija de la ventana, y me quedé ahí, inmóvil, dejando que el cuerpo decidiera por fin si valía la pena escuchar lo que tenían para decir. El hotel seguía igual que siempre, tranquilo, honesto, sin apuros. La recepcionista me saludó como si me conociera de toda la vida. Le devolví la cortesía con una sonrisa. Caminé hasta la cafetería de la esquina. Pedí mi café habitual y me senté junto al ventilador que siempre hacía un leve zumbido en la cuarta vuelta de su hélice. Saqué mi libreta, como cada mañana, y escribí una sola frase. Hoy tampoco necesito permiso para existir. Solo entonces tomé el teléfono. Pantalla encendida. 110 llamadas perdidas. La cifra parecía absurda, desproporcionada y al mismo tiempo perfectamente lógica. Porque cuando uno es invisible durante años, bastan unos días de silencio para volverse el centro de gravedad de un caos que ya estaba gestándose solo. Había mensajes de texto, correos, notas de voz. La mayoría venía de mi hijo, algunos escritos en tono formal, como si estuviera tratando con un funcionario público. Otros desesperados, con errores de ortografía y signos de exclamación desordenados. Papá, por favor, solo contesta. No es lo que piensas. Y uno solo, que no esperaba. Lo siento, no sabía qué hacer. Ella me dijo que sería lo mejor, que no habría espacio, que era por cuestiones de organización. Pero ahora todo se cayó. No sé por dónde empezar. Lo leí 2 veces. No me estremecí, no lloré. Lo entendí. No por el contenido, sino por lo que no decía. Porque las disculpas que llegan cuando ya no se necesita perdón no son para reparar. Son para aliviar la culpa de quien destruyó. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. Apareció un mensaje de voz. De la novia. Su tono era distinto al de siempre. Ya no era la voz dulce condescendiente que usaba para convencerme de que le prestara mi auto o ayudara con la mudanza. Esta vez era un murmullo entrecortado. Señor, no sé qué pasó. Todo salió mal. No sé si fue un castigo, una maldición o qué. Pero él se fue. Se fue. Y no quiso volver. Sus amigos dicen que fue por algo que le dijeron. Otros dicen que fue por lo de la lista. Yo no sé. Solo quería que supiera que lamento lo que pasó. Que quizás usted tenía razón en todo. Puse pausa. Cerré los ojos. Me recliné en la silla. Dejé que esa última frase flotara unos segundos en el aire. Quizás usted tenía razón en todo. No era una confesión. Era una grieta. Una pequeña fisura en la narrativa que ellos habían construido durante años. Que yo era el exagerado, el anticuado, el que no entendía nada. Esa frase, dicha con voz temblorosa, abría una puerta. No para que yo entrara, sino para que ellos, si se animaban, pudieran mirar hacia afuera y ver lo que habían perdido. Seguí escuchando. Un audio tras otro. Palabras atropelladas. Frases sin terminar. Términos como vergüenza, cancelado, familiares enojados, proveedores exigiendo dinero. Y entonces, un mensaje más largo de mi excuñada. No sé qué pasó entre ustedes, pero esto no tiene sentido. Todo se derrumbó. La ceremonia, la fiesta, la relación con los padrinos. Incluso el salón nos pidió desocupar. La gente se fue antes del brindis. Y él no habla con nadie. Está encerrado en el cuarto desde el sábado. No come, no duerme.
No te mira a los ojos ni siquiera en las fotos viejas. Ahí me detuve. No por placer, no por castigo, por claridad, porque entendí que el derrumbe de la boda no había sido un evento aislado. Fue el resultado natural de años de decisiones tomadas desde la soberbia, del hábito de excluir al que molesta, de construir afecto a base de cálculo. Y al final, cuando se cae el último pétalo de la flor decorativa, cuando se apagan las luces del salón, cuando el DJ guarda su equipo, lo único que queda es el eco de las voces que uno decidió no escuchar. A las 11 de la mañana, el teléfono volvió a vibrar. Era una videollamada. No atendí. Lo apagué. Lo metí en la mochila. Me levanté de la mesa. Caminé hasta la playa. El sol estaba alto, el agua clara, la brisa firme. Me quité los zapatos. Hundí los pies en la arena. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y fue ahí, con el murmullo de las olas llenando mis oídos, donde me dije a mí mismo, esta vez no me van a arrastrar de vuelta con palabras vacías. Si quieren encontrarme, que caminen descalzos, que busquen, que se mojen, que se ensucien. Yo ya hice mi parte, y seguí caminando. El teléfono seguía vibrando, pero yo ya no vibraba con él. El tercer día después de la boda no celebrada, el mundo virtual hizo lo que siempre hace cuando huele sangre en el agua. Empezó a devorar. No porque le importe, sino porque necesita contenido. Y mi familia, tan pendiente siempre de las apariencias, no había previsto que el silencio que yo construí con tanto cuidado también podía hacer ruido cuando se sostenía demasiado tiempo. Ese martes por la mañana, mientras desayunaba en el patio trasero del hotel, papaya fresca, pan tostado y el mismo café que ya empezaba a conocer mi nombre, encendí mi teléfono con la intención de revisar correos del banco. Pero antes de llegar a la bandeja de entrada, la aplicación de redes sociales me notificó con un número que parecía broma. Menciones 83. Abrí por curiosidad. No por vanidad, ni por querer enterarme de lo que decían de mí, sino por intuición. Y allí estaba. Un mar de publicaciones, hilos, capturas de pantalla, historias compartidas desde cuentas con nombres que no conocía. En el centro de todo, una publicación de la exnovia. Ya no sabía si seguía siendo novia, esposa frustrada o simplemente oportunista profesional. Una foto tomada frente a un espejo, con los ojos húmedos y el maquillaje corrido, sosteniendo el vestido de novia como si fuera una bandera de guerra. El texto que acompañaba la imagen decía: hay traiciones que duelen más cuando vienen de quienes deberían protegerte. No daré nombres, pero sepan que no todos los padres saben ser familia. Algunos solo saben desaparecer. Miles de reacciones, comentarios empáticos, corazones, caritas tristes, cadenas de apoyo emocional. ¡Qué horror, nena! No merecías esto. Mucha fuerza, sos una guerrera. Cerré la app, respiré hondo, me recosté en la silla. No por sorpresa, por decepción, porque no bastaba con haberme echado. Ahora yo era el villano de su narrativa digital, el obstáculo, el fantasma, el traidor. De repente, yo, que no había publicado una sola palabra, que no había abierto la boca desde que me borraron del evento, era el enemigo público de una historia con filtro blanco y negro. Minutos después, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Un contacto que no reconocía me había etiquetado en una publicación. La abrí. Era un viejo compañero de trabajo, Martín, que había asistido a la boda como invitado de la familia de la novia. Su publicación era breve. Nunca entendí por qué el padre del novio no estaba invitado. Ahora viendo el desastre lo entiendo todo. Qué ironía que el único que tenía dignidad no haya estado ahí para ver cómo se derrumbaba todo lo demás. Los comentarios no tardaron. ¿El papá no fue invitado? ¿Por qué? La novia dijo que se fue por voluntad propia. Raro. Escuché que él pagó parte de la casa donde iban a vivir. La verdad, esa verdad que ellos habían intentado silenciar con lágrimas de Instagram y frases nebulosas, empezaba a colarse como agua entre las grietas. Algunos familiares más cercanos comenzaron a escribir en privado. Tías que no me hablaban desde Navidad. Primos que solo aparecían en cumpleaños cuando había torta. Todos con la misma pregunta disfrazada de curiosidad. ¿Qué pasó realmente? Pero yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque ya había entendido algo esencial. El silencio es más potente cuando se llena de dudas ajenas.
Que pregunten, que se desesperen, que se miren entre ellos buscando culpables. Yo no iba a rescatar a nadie del incendio que ellos mismos encendieron. Ese mismo día por la tarde, recibí un correo inesperado. Era de una revista digital local. Estamos cubriendo el caso de la boda cancelada que se viralizó esta semana. Nos han llegado múltiples versiones. Algunos mencionan su nombre. ¿Le gustaría contar su lado de la historia? No me molesté en responder. Borré el correo sin remordimientos. No necesitaba una entrevista. Ya tenía la historia escrita. Cada página, cada omisión, cada silencio había sido mi forma de hablar. Volví a la playa. Me senté en una roca, como lo hacía todos los días al final de la tarde. Saqué la libreta. Escribí. Cuando uno es traicionado en privado, duele. Pero cuando además intentan usar tu silencio para construir su versión, ahí es cuando el silencio se vuelve justicia. Miré el mar. Las olas iban y venían con su ritmo intacto, ajenas al drama humano que estallaba en teléfonos y pantallas, y comprendí, con una serenidad que no había sentido nunca antes, que no había necesidad de defenderse cuando la verdad comienza a hablar sola, porque el problema de edificar mentiras es que siempre requieren mantenimiento, y yo simplemente ya no estaba ahí para repararlas. Esa noche apagué el celular. Dejé que el mundo siguiera girando sin mí. No necesitaba respuestas, ni explicaciones. Solo necesitaba esta certeza. Por mucho que distorsionaran la historia, el único que había elegido el silencio desde la dignidad y no desde el miedo, era yo. Y eso, tarde o temprano, siempre se nota. Volví sin avisar, como quien regresa de una guerra que nadie supo que existía. Sin pancartas de bienvenida, sin hijos esperándome en la sala de llegadas, sin abrazos fingidos ni sonrisas prestadas para la foto. Volví con una maleta casi vacía, una libreta llena y una certeza que me cabía entera en el pecho. Ya no era el mismo que se había ido. El taxi me dejó frente a casa pasadas las 11 de la mañana. El jardín estaba más descuidado que antes, el pasto crecido, las flores secas. Como si la ausencia no solo me hubiera afectado a mí, sino al entorno. O tal vez porque yo era quien, en silencio, aún sostenía la vida en cosas que los demás daban por sentadas. Abrí el portón con la llave que nunca devolví. No porque pensara usarla otra vez, sino porque algunos símbolos no se entregan. Se guardan hasta que dejan de doler. El interior olía a encierro, a polvo, a olvido. Y, paradójicamente, también a hogar. No porque fuera cálido, sino porque era familiar. Dejé la maleta en el suelo, abrí las ventanas. Respiré profundo. No encontré ninguna nota, ninguna señal de que alguien se hubiera dado cuenta de mi partida. Solo un par de cuentas sobre la mesa, una silla coja en el comedor y el mismo cuadro torcido en la pared. Todo estaba igual, todo menos yo. Encendí el teléfono, no para avisar que había regresado, sino para revisar la carpeta roja que llevaba conmigo desde el principio. Abrí los documentos. Releí el contrato de copropiedad. Allí estaba mi firma, al lado de la de mi hijo. Ambos con el mismo porcentaje sobre la casa. No lo habían modificado, no me habían pedido firmar nada. Ni siquiera se habían molestado en intentar quitarme legalmente del medio, porque estaban convencidos de que nunca reclamaría lo que era mío, que mi silencio equivalía a rendición. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca entendieron, es que mi silencio no era debilidad, era preparación. Caminé hasta el cuarto que alguna vez fue mío. No quedaba mucho allí. Una cama mal tendida, una cortina rasgada y el eco de los días en que me hablaban con condescendencia y me pedían no molestar. Saqué de la maleta mi libreta y la carpeta roja. Coloqué ambas sobre la cama. Me senté y esperé. No por ellos, por mí. A las 2 de la tarde, el portón se abrió. El ruido metálico me confirmó que no lo habían arreglado aún. Escuché pasos. Voces. Era mi hijo. Y ella. Papá. Su voz sonaba contenida, como quien no sabe si gritar o susurrar. No respondí. Solo me quedé sentado. Él entró en la habitación sin permiso. La vio. La carpeta. La libreta. Mi cara serena. Todo hablaba por mí. No sabíamos que habías vuelto, intentó decir. No lo anuncié. Respondí con la misma calma con la que había firmado cada página de esa carpeta. Ella apareció detrás, con el maquillaje perfecto y el mismo tono dulce de siempre.
solo que ahora le temblaban las manos. Escuchamos cosas, que publicaste documentos, que hablaste con abogados. ¿Es verdad? No respondí. Solo abrí la carpeta y le mostré el documento que aún validaba mi presencia en esa casa. No vamos a discutir, papá. Todo esto ha sido muy duro para nosotros. Lo de la boda fue un golpe. Queríamos hablar contigo, antes de que las cosas se salieran de control. Las cosas no se salieron de control, dije. Solo dejaron de estar bajo el tuyo. Él bajó la mirada. Ella apretó los labios. Por primera vez no tenían un guión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Me levanté. Guardé la carpeta. Cerré la libreta. Caminé hasta la puerta. Los miré a ambos, con una claridad que solo los años te otorgan. Nada. No voy a hacer nada. Porque ya lo hice todo. Ya me fui. Ya los observé. Ya entendí. Y ya dejé de esperar. Pero la casa... Tú estás... empezó ella nerviosa. La casa no es el problema. La interrumpí. El problema es que ustedes pensaban que yo no la merecía. Como tampoco merezco espacio, ni presencia, ni voz. Tomé la carpeta y la coloqué sobre la mesa del comedor. Luego saqué un sobre que llevaba conmigo. Dentro, una carta de un estudio jurídico. Una notificación formal de mi decisión de ceder mi parte. No a ellos. A una fundación que atiende a adultos mayores abandonados. ¿Estás bromeando?, dijo él. No. Les dejo el espacio que tanto necesitaban. Pero con condiciones. El trámite será público. La historia completa será parte del expediente. Sus rostros se pusieron pálidos. ¿Nos vas a exponer?, susurró ella. No. Ustedes ya lo hicieron. Yo solo documenté el proceso. Caminé hacia la puerta. Afuera, el sol seguía alto. La vida seguía intacta. Ellos, en cambio, parecían más pequeños que nunca. Yo regresé, sí, pero no para quedarme. ¿Y para qué entonces? Para que entiendan que el silencio no es olvido. Es la forma más educada que uno tiene de decir, hasta aquí. Y me fui, sin cerrar la puerta de golpe, sin gritar, sin mirar atrás. Porque el poder no se demuestra dominando a otros. Se demuestra dejando claro que uno ya no está dispuesto a ser dominado nunca más. No hice maletas esta vez. No cargué con ropa innecesaria, ni papeles, ni recuerdos guardados en sobres tristes. Esta vez, solo me llevé lo puesto. Una camisa liviana, el pantalón que mejor me quedaba desde hacía años y un cuaderno pequeño, casi lleno, con hojas arrugadas por el uso. La carpeta roja quedó sobre la mesa del comedor, al lado del sobre con las condiciones legales ya firmadas, como una especie de epitafio simbólico sobre todo lo que dejaba atrás. No volví a mirar esa casa cuando crucé el portón, no porque no doliera, sino porque ya no importaba. Tomé el tren al mediodía. Me senté junto a la ventana. La ciudad desfilaba lentamente en reversa mientras el vagón avanzaba. Puentes, antenas, edificios con paredes grises llenas de ropa colgada, autos detenidos en semáforos donde nadie se miraba. Todo me parecía más liviano visto desde afuera, como si, al fin, me hubiera arrancado del centro de una escena que nunca fue mía. Cuando llegué a la nueva ciudad, el aire era distinto, más húmedo, más vegetal. Había olor a tierra mojada, a plantas recién regadas, a café recién colado en ventanas abiertas. El taxi que me recogió era viejo, pero limpio. El conductor me preguntó si venía por turismo o por trabajo. Le dije, vengo por mí. Él asintió con una sonrisa, sin entender, pero sin cuestionar. Como debe ser, la residencia era modesta, como me gustaban las cosas ahora. Un edificio de 3 pisos con jardineras comunitarias, un banco de madera bajo un árbol y un buzón oxidado al que nadie parecía prestarle atención. Mi apartamento estaba en el 2.º piso. Tenía 2 ambientes, una cocina chica, una ventana generosa que daba a un parque. Las paredes estaban recién pintadas de blanco cálido. No era un lugar con historia, pero eso era precisamente lo que necesitaba. Empezar una. La primera noche dormí con la ventana abierta. No usé cortinas. Quise que la luz de la luna entrara como quisiera. El colchón no era el más cómodo, pero me sostuvo sin rechinar. Y cuando cerré los ojos, no hubo sobresaltos, ni sueños con gritos, ni imágenes de sillas vacías en bodas ajenas. Solo un vacío honesto. Y silencio. Un silencio que ya no dolía. Que ya no era castigo. Que ahora era compañía.
Los días siguientes fueron lentos. Me despertaba con el canto de los pájaros. Caminaba hasta la panadería de la esquina, donde me empezaban a reconocer por el sombrero de ala corta que siempre llevaba. Me sentaba en la plaza con mi cuaderno. A veces escribía, a veces solo miraba. Nadie me preguntaba qué hacía allí. Nadie me pedía explicaciones. Yo tampoco las necesitaba. Un miércoles por la tarde me acerqué al centro comunitario del barrio. Había un cartel con letras hechas a mano que decía: clases de pintura para mayores de 60 años. Gratis. Traer delantal si puede. Me apunté. No porque supiera pintar, sino porque quería volver a ensuciarme las manos por algo que no tuviera que justificar. El primer día llegué temprano. Me senté al fondo. El profesor, un hombre de voz baja y gestos grandes, nos dio a cada uno una hoja y una caja de acuarelas. No pinten bonito, dijo. Pinten lo que no han dicho en años. Me quedé mirando la hoja por largo rato. Después dibujé un mar. No perfecto, solo un mar. Azul, profundo, con una barca pequeña en el centro. No supe si era yo o si era lo que dejé atrás. Solo supe que cuando terminé, respiré distinto. Los días se hicieron semanas. La rutina lentamente se volvió hogar. Compré plantas para la ventana. Una silla más cómoda para leer. Cambié mi número de teléfono. Nadie lo tenía, excepto la señora del buzón, que me traía las cartas y sonreía como si supiera que yo estaba en proceso de florecer. Un día me llegó una carta sin remitente. Reconocí la letra. Era de mi hijo. Solo decía: estoy en paz con que no me hables, pero quiero que sepas que no he dejado de pensar en lo que hiciste. A veces creo que lo hiciste por rabia, otras que lo hiciste por amor, pero lo hiciste, y eso ya lo cambia todo. No respondí, porque no se trataba de castigo. Se trataba de respeto, porque por primera vez en mi vida estaba viviendo sin pedir permiso, y eso no era negociable. Esa noche salí a caminar. La ciudad era tranquila. Las luces de los faroles parpadeaban como si respiraran con uno. En una esquina, un grupo de chicos jugaba a patear una pelota invisible. Una señora regaba plantas. Un gato cruzaba con arrogancia la vereda. Todo estaba vivo. Y yo también. Al volver a casa, me serví un té. Me senté en el sofá. Encendí una lámpara de luz cálida. Abrí mi libreta. Escribí en la última página: ellos tuvieron una boda sin mí. Yo tuve una vida sin ellos. Ellos siguen esperando likes. Yo tengo paz. Y eso, al final, fue la victoria. Cerré la libreta. La guardé en un cajón. Apagué el celular, otra vez. Y dormí. Por fin sin esperar que me llamaran.